Voces Universitarias con Geisel Balam y Gabriela Pérez. Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Yo soy Geisel Balam y me da mucho gusto saludarles el día de hoy y que nos escuchen a través de su programa Voces Universitarias. Como cada miércoles me acompaña mi amiga Gaby Pérez. ¿Cómo estás, Gaby? Geisel, estoy muy bien, gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes un miércoles más y espero que disfrutemos juntos el programa. Y el tema de hoy, Gaby, los derechos humanos, un tema base para desarrollarnos como seres humanos. Pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Voces Universitarias Wadi y en Twitter @VocesUni, para que nos dejen sus comentarios de lo que les pareció el programa. Les recuerdo que nos escuchan en las frecuencias 103.9 FM o 1120 AM y en Tizimín por el 94.5 FM. Ya lo saben, síganos en Facebook, Twitter, Internet y sobre todo no se pierdan el programa todos los miércoles. Hoy nos acompaña la secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY, la licenciada María de los Ángeles Cruz Rosell, la cual nos estará platicando sobre la importancia de informarnos sobre este tema y sobre todo pues hacer valer nuestros derechos. Bienvenida, licenciada María de los Ángeles Cruz Rosell, secretaria ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY. Licenciada María, ¿cómo está? Hola chicas, mucho gusto en conocerlas, me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Licenciada, para poder tener un contexto general y entendamos un poco más sobre los derechos humanos, háblenos de qué son los derechos humanos o cómo se entienden los derechos humanos. Los derechos humanos es un tema muy complejo. Llegar a una definición es una cuestión igual de compleja, pero podemos tener algunos elementos como para tener una aproximación muy general. Los derechos humanos son estas atribuciones que tenemos todas las personas que reconocen el valor inherente que tenemos. Este valor inherente es lo que se llama la dignidad humana, es lo que nos diferencia de las cosas, por ejemplo. Y en el entendido que todos tenemos este valor inherente, se nos deben garantizar pues todos los derechos reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional. El derecho a una vida digna, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a un medio ambiente sano. Entonces, los derechos humanos, en términos muy generales, son estas atribuciones que tenemos como seres humanos y que reconocen el valor que tenemos sin importar todas las características, es decir, el sexo, la religión, el género, nuestra ideología política, todo eso para el tema de los derechos humanos es importante, pero se nos deben garantizar sin importar todas estas características. ¿Podrías comentarnos quiénes conforman el Centro de Estudios de los Derechos Humanos de la UADY y cuál es la labor que actualmente se está desarrollando en él? El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY nace en 2014 por acuerdo general del rector. En un principio el centro se encontraba como una oficina inmersa en la oficina del abogado general. Posteriormente, y ahora y recientemente, el Centro de Derechos Humanos es una instancia, es un área que se encuentra dentro de la Facultad de Derecho. Como Facultad de Derecho, uno de los integrantes y el director es el doctor Carlos Macedonio, que es además director de la facultad, su servidora, que funjo como secretaria ejecutiva, y además tenemos un grupo de estudiantes que hacen sus prácticas, su servicio social, y tenemos becarios, que son los que nos acompañan día a día en todas las labores, y asimismo tenemos colaboradores externos que son egresados de la universidad que se dedican al tema de derechos humanos y se encuentran en otros países. Samantha Collín, que es una abogada egresada de la UADY que vive en Costa Rica, pero que aún así colabora con nosotros en varios proyectos. Carlos Escofié también, que se encuentra en Costa Rica. Juan Góngora, que se encuentra en el DF. Entonces, en el día a día somos básicamente yo y los alumnos interesados y en el tema de los derechos humanos. Y bueno, ¿cuál ha sido la responsabilidad de la UADY con este tema de los derechos humanos y cómo se maneja dentro de la universidad? Pues la universidad ha asumido el tema de los derechos humanos desde hace varios años. Yo podría decir que podemos identificar dos momentos, ¿no? Como país tuvimos una reforma muy importante en temas de derechos humanos que fue en el 2011. Y esta reforma que cambió nuestra Constitución insertó los derechos humanos como un eje muy importante en todas las
instituciones, no nada más en las instituciones de gobierno o en las instituciones o en los jueces o en el poder legislativo, sino también en las instituciones educativas. Las instituciones educativas deben de asumir la responsabilidad de educar en derechos humanos. Entonces, la universidad, en este entendido, asumió esta responsabilidad y se ha creado, por ejemplo, el Centro de Estudios de Derechos Humanos y también desde el Programa de Desarrollo Institucional, como uno de estos ejes está el humanismo, en el entendido de que todos los seres humanos tienen derechos humanos, que son dignos. Y además, como uno de estos ejes, también se ha reconocido, por ejemplo, los alumnos y alumnas habrán escuchado sobre la responsabilidad social universitaria, ¿no? La igualdad de género, el cuidado al medio ambiente. Entonces, todos estos aspectos de género, de medio ambiente, de responsabilidad social universitaria, encuentran su fundamento en los derechos humanos. Nos has comentado que es un tema bastante complejo, pero ¿cuándo se puede decir que hay una violación a los derechos humanos y cómo se aborda ese tema? Bueno, creo que podemos circunscribir ese tema a México, ¿no? Sabemos y hemos visto en muchas noticias que desgraciadamente México se encuentra en un contexto y en una coyuntura muy grave de violaciones a derechos humanos. Lo podemos ver con las noticias diarias referentes a la violencia contra la mujer, los secuestros, las desapariciones. Entonces, podemos darnos una idea de que el contexto en México en el tema de derechos humanos aún tiene muchos retos. Esto no significa que no haya avances en los últimos años, que claro que los hay. ¿Cómo podemos decir que hay una violación a los derechos humanos cuando hay una injerencia directa a la dignidad de las personas? Cuando esta injerencia toma en consideración ciertas características de las personas. Porque cuando soy mujer, por ejemplo, se me violenta. Cuando soy indígena no puedo acceder a la educación, cuando tengo alguna discapacidad y no puedo entrar a un edificio porque no hay rampas que me garanticen esa accesibilidad, por ejemplo. Entonces podemos ver el tema de los derechos humanos desde este contexto de violencia que les hablaba de México, desde cuestiones muy graves como las desapariciones forzadas y los feminicidios, y los podemos ver en nuestra vida diaria también, ¿no? Como les decía, desde que existe una rampa, esa es una garantía de los derechos humanos. Y bueno, tú nos mencionabas, ¿no? En México especialmente, pues sí tenemos como allá todavía mucho que trabajar. ¿A dónde se puede acudir si sentimos que estamos siendo violentados en nuestros derechos humanos? Y como centro, ¿ustedes están vinculados a otras instituciones? ¿De la mano de quién trabajan? Cuando se vulneran los derechos humanos, cuando a alguno de nosotros se nos vulnera los derechos humanos, existen muchas instancias. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, donde uno puede presentar una queja cuando considera que sus derechos humanos han sido violados. Uno de igual manera puede presentar una denuncia si esa violación de derechos humanos constituye un delito, o puede presentar otros recursos legales de igual manera. Entonces, existen muchas instancias y si bien también sabemos que las personas pueden presentar estos recursos y estas quejas y aún así existir violaciones de derechos humanos, son recursos muy valiosos, ¿no? También la ciudadanía debe empoderarse y hablar de estas violaciones y acudir a las instancias correspondientes. Como Centro de Derechos Humanos tenemos vínculos con organizaciones de la sociedad civil internacionales. Hemos estado trabajando con la Fundación para el Debido Proceso en temas de derechos de los pueblos indígenas e industrias extractivas, por ejemplo, realizando seminarios, talleres. Hemos trabajado también, y esto recientemente, con una asociación que se llama Open Society. Hemos estado realizando una investigación sobre cómo se garantiza la justicia en el nuevo esquema de justicia penal, por ejemplo, qué tanto se protegen los derechos humanos. De igual manera, hemos trabajado con el Poder Judicial sobre temas de derechos de las personas con discapacidad. Toda esta parte que nos estás contando, pues ¿cómo llega a los alumnos la información de los derechos humanos? ¿Se imparten clases para conocer sobre ellos? Sí, los alumnos y alumnas tienen esta formación de derechos humanos en la universidad. Voy a hablar al menos de la Facultad de Derecho y después ya de las otras escuelas y facultades que conforman la universidad, ¿no? En la Facultad de Derecho se les da clases de derechos humanos.
antes, hace algunos años y antes del nuevo modelo educativo, derechos humanos era una materia que se tomaba de manera optativa. O sea, si te interesaba, tú tomabas derechos humanos. Pero ahora la materia es obligatoria para todos los alumnos. Todo alumno que quiera ser abogado tiene que tomar clases de derechos humanos. Entonces, de esa manera también ellos como aprenden, no nada más de las cuestiones, quizá, por ejemplo, en qué leyes están los derechos humanos, sino más bien esta educación en los valores de los mismos, ¿no? En el respeto de la diversidad, en el respeto de grupos que históricamente han sido vulnerables. A nivel universidad y como escuelas y facultades, como les decía, hay materias desde responsabilidad social universitaria que se tocan temas de género, que también la igualdad de género es un derecho humano, de medio ambiente, de sostenibilidad, que también la sostenibilidad está muy relacionado con el tema de los derechos humanos, al derecho a un medio ambiente sano, al respeto a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Y también como escuelas y facultades se han realizado seminarios y talleres relacionados con los derechos humanos, claro, desde la perspectiva de cada una de sus escuelas, ¿no? Esto en el entendido de que normalmente, históricamente, el tema de los derechos humanos había sido como de ciencias sociales, ¿no? Quizá el estudio de los derechos humanos desde la antropología o desde el estudio legal, ¿no? Como los derechos humanos desde las convenciones y los tratados y las reglas, pero los derechos humanos son tarea de todos. Es una cuestión de ciudadanía. Entonces el tema tiene que estar transversalizado a todas las personas. Y con ello me refiero a los de ingeniería, me refiero a los de medicina, porque ellos en un futuro serán las personas que quizá tengan que tomar decisiones relacionadas con los derechos de las personas. Es una forma de prevenir violaciones a derechos humanos también. Pues muchas gracias, licenciada. Vamos a escuchar una pequeña cápsula y regresamos para seguir con esta amena plática. Gracias. Entérate en Voces Universitarias. El Centro de Estudios de Derechos Humanos es una instancia académica de la Universidad Autónoma de Yucatán que tiene como misión fomentar una cultura de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos en todos los sectores de la sociedad, mediante la generación, difusión y aplicación del conocimiento sobre los derechos humanos. Para mayor información, búscalos en la página de Facebook como Centro de Estudios de Derechos Humanos UADY y en Twitter como @CEDH-UADY. Estás escuchando Voces Universitarias. Seguimos en su programa Voces Universitarias a través del 103.9 FM de Radio Universidad. Y les recuerdo que el día de hoy está con nosotros la licenciada María de los Ángeles Cruz Rosell, con la cual hemos estado platicando sobre el Centro de Estudio de Derechos Humanos de la UADY. Licenciada, hace un momento hablábamos de los alumnos y la importancia de la participación de ellos en este tema, por lo cual me gustaría que nos cuente sobre la participación que tuvo el selectivo de la UADY en una competencia llamada CEJA el pasado 30 de octubre en San José, Costa Rica. El CEJA es la competencia Eduardo Jiménez de Arechaga. Es una competencia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El CEJA lleva casi 20 años celebrándose en San José, Costa Rica, y participan universidades de México y de Latinoamérica. ¿Cómo se desarrolla esta competencia? El CEJA nos entrega un caso hipotético en donde las personas se les han violentado los derechos humanos y es culpable un país ficticio, ¿no? Es un país que no existe, pero que digamos está en Latinoamérica. Entonces, a cada uno de estos equipos, con base en ese caso, tiene que presentar la defensa de los derechos humanos, como si fueran los representantes de las víctimas o como si fueran representantes del país en cuestión. Entonces, de la UADY llevamos 2 años participando, el año 2015 y el año 2016. Y normalmente, y en este año, fueron 3 chicas y un chico. Normalmente el equipo está conformado por 4 alumnos.
y durante casi 7 meses tuvieron que preparar su participación en el caso, preparando e investigando en jurisprudencia de tribunales internacionales, en casos de todo el mundo relacionados a los derechos humanos, casos de México, casos de Latinoamérica, casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, preparar muy bien su defensa porque cuando llegan a la competencia se hace una simulación de audiencia. Entonces, los jueces y juezas son personas de renombre o con mucha experiencia en el tema de los derechos humanos y escuchan sus argumentos orales. Y cuando están desenvolviendo estos argumentos orales, también les hacen preguntas sobre la argumentación, sobre derecho internacional público, sobre derecho internacional de los derechos humanos, sobre su capacidad de convencimiento, de argumentación. Entonces, es una competencia de alto rendimiento, ¿no? Los chicos y chicas de verdad están 7 meses estudiando casi todos los días. Además de clases, como 6 horas estudiando, preparando el caso. Y afortunadamente este año ocupamos el segundo puesto de la competencia, llegamos a la final, que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde los autores del caso y personas y abogados que trabajan en la Corte Interamericana fueron quienes evaluaron su desempeño final. La ronda fue UADY versus UNAM, y la UNAM quedó en primer lugar y UADY quedó en segundo lugar. Bueno, habla del esfuerzo que está haciendo la universidad, ¿no? Por hacer parte de ella, pues los derechos humanos y sobre todo el estudio de esto. Pero ¿cómo se vincula al personal que se maneja en la universidad? ¿Cómo se le enseña al personal? Así como a los alumnos, pues 7 meses se la pasaron estudiando. ¿El personal cómo le llega esta información? El personal, como les decía también, ¿no? Uno de los ejes rectores del programa de desarrollo institucional, el plan de desarrollo institucional, es la responsabilidad social universitaria y el humanismo. Y esto no nada más va enfocado a la formación de los alumnos y alumnas, sino también al ambiente que debe existir o la armonía que debe existir para toda la comunidad universitaria. Esto hablando de personal académico, personal administrativo, todas las personas que trabajamos en la universidad. Todos nuestros actos, toda la situación, todo este trabajar diario también tiene que ser desde los derechos humanos, ¿no? Entonces, como les decía, esto tiene que ser transversal, no nada más a los alumnos y alumnas, sino al personal. Porque en una universidad en donde existe esta armonía, los derechos humanos pueden ser una realidad y siendo el ejemplo, los alumnos de verdad pueden convertirse en profesionistas para los derechos humanos. Entonces, también de igual manera desde la capacitación de los programas de género, desde temas medioambientales, se trabaja el tema de los derechos humanos, también fomentar una cultura de legalidad a los actos de la universidad, también es una forma de fomentar los derechos humanos, ¿no? Entonces, como les decía, es fomentar, es enseñar los valores de los derechos humanos, no nada más como una cuestión de trabajo, ¿no? Como yo soy abogada y sé de derechos humanos, sino que yo comprenda ¿por qué su importancia? ¿Por qué el valor de las otras personas? Y de esta igual manera con las personas que trabajan en la universidad. Bueno, obviamente los derechos humanos también van en un proceso de cambio constante, por así decirlo, porque pues se va dando en constante movimiento con la sociedad, ¿no? Obviamente tendría que ser así, pero coméntanos un poquito sobre los procesos de cambio que se ha vivido en los organismos de los derechos humanos. También creo que esa es una pregunta un poco compleja, pero intentaré poder sacar algunos puntos, ¿no? Los derechos humanos han sido un cambio muy importante para el país, ¿no? O sea, ha sido un proceso de transformación enorme. Como les decía, podemos ver 2 momentos, uno en el que todas las instituciones tenemos que velar por los derechos humanos y un antes en el que todavía quizá no se estaba hablando. En ese antes, quizá muchas de las personas no habíamos escuchado mucho del tema. Incluso quizá no habíamos escuchado de todo este contexto de violencia y ligarlo con temas de derechos humanos. Ahora escuchamos más sobre ello. Los derechos humanos son un límite que
que el actuar del Estado tiene, ¿no? Una prueba que siempre hablo con los alumnos de ello y creo que es muy importante ser muy claros en estos temas es, por ejemplo, antes, ¿cuándo habríamos escuchado de desapariciones, por ejemplo, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿O cuándo habríamos escuchado sobre los feminicidios en Ciudad Juárez? ¿O cuándo habríamos escuchado sobre violaciones de derechos humanos? Era un tema de que no se hablaba. Y ahora se está hablando. Ahora se está hablando en las universidades, se está hablando en las instituciones. ¿Por qué? Porque es muy importante que como ciudadanía estemos involucrados en esos temas y no los veamos como cuestiones lejanas, ¿no? Como eso sucede en esa parte lejos del país y aquí no sucede. Quizá no suceda aquí con tanta frecuencia, pero es nuestro país y formamos parte de una sociedad. Entonces tenemos que hablar de esos temas también desde una perspectiva de derechos humanos. Yo podría decir que los organismos de derechos humanos ahora se encuentran más fortalecidos, tienen muchísima más importancia. Un cambio que ha venido a beneficiarnos como país, a beneficiarnos como Estado también, ¿no? Pero ¿qué se espera a un futuro para este centro? ¿Cómo se ve el estudio de derechos humanos a futuro para la UADY? ¿Cómo nos vemos a futuro? Bueno, creo que una de nuestras tareas importantes es generar información sobre el estudio de los derechos humanos y esto adecuarlo al contexto de la región, al contexto de Yucatán. Como les decía, hablando un poquito, si bien son problemas que a lo mejor a nosotros nos resultan lejanos, eso no significa que nosotros no tengamos problemas, que como Estado no suceda nada, sino que sí existen problemas, pero son diferentes. Entonces, una de nuestras labores y que considero más importantes es generar esta información y adecuarlo al contexto de Yucatán. ¿Y cuál es este contexto de Yucatán, no? Los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, sus derechos frente a proyectos de inversión, a proyectos extractivos, sus derechos para acceder a la justicia, el estado de la libertad de expresión en Yucatán también, que creo que es muy importante. Que como hemos visto también han sucedido aquí ataques a periodistas, entonces también creo que es muy importante abordar ese tema desde nuestro contexto de Yucatán. ¿Cuál es el estado de los derechos humanos, por ejemplo, para acceder a la justicia? Este nuevo esquema de derecho penal, por ejemplo, que ahora se implementaron los juicios orales, ya llevamos como 2 años. Entonces, ¿cuál es el estado de los derechos humanos de las personas frente a estos nuevos esquemas de justicia? Entonces, ¿cuál es el futuro? Nosotros queremos seguir generando información, generar aún más información e investigación sobre estos temas. Porque para que podamos actuar y podamos emprender ciertas estrategias, tenemos que conocer cuál es el problema. Tenemos que saber cuál es la situación de los derechos humanos en Yucatán. Bueno, sobre todo que en Yucatán a veces pareciera que es el lugar que no pasa nada, ¿no? Entonces hay mucho mito acerca de los derechos humanos porque pues pareciera que todo está muy bien y al contrario, debemos fomentar, como dices tú, la educación. Coméntanos, ya nos está acabando el tiempo, un mensaje que nos puedas dar a los radioescuchas. Pues antes de irnos, me gustaría comentarle a los radioescuchas, a los alumnos, alumnas, a la comunidad universitaria, que los derechos humanos es un tema de todos, que es un tema de ciudadanía, es un tema que no nada más involucra a un sector de la población, no nada más a los abogados y abogadas, o los activistas, o las personas que marchan en las calles. Los derechos humanos se encuentran en nuestra vida diaria. Es tratar con respeto a la persona que está al lado, es respetar las opiniones diferentes de las personas en Facebook, en las redes sociales, es ayudar a una persona mayor que quizá está en la calle y quiere cruzarla. Los derechos humanos son parte de nuestra vida diaria, entonces el cambio siempre empieza en uno mismo y esto puede generar impacto a nivel mayor, a nivel macro, que es a nuestro país. Y como les decía, se encuentra en un contexto delicado de la protección y garantía de los mismos. Muchas gracias. Sin duda alguna, para hacer valer los derechos humanos necesitamos un esfuerzo en conjunto y pues es algo digno de reconocer de la universidad que esté llevando a cabo estudios sobre esto. Muchas gracias, licenciada María de los Ángeles Cruz, secretaria general del Centro de Estudios de Derechos Humanos, pues por esta amena plática y sobre todo por informarnos sobre los derechos humanos.
Y bueno, Hazel, hemos llegado a la recta final. ¿Qué te pareció el programa? Pues sin duda alguna un programa muy enriquecedor, Gaby, ya que siempre es importante conocer sobre los derechos humanos y bueno, las instituciones que están trabajando en este tema, como es la Universidad Autónoma de Yucatán, como mencioné hace un momento, sin duda alguna un esfuerzo digno de reconocer. Pues claro, es un tema que daría para mucho más de qué hablar, pero el tiempo ya se nos terminó, así que no olviden escucharnos el próximo miércoles en punto de las 20:30 horas por el 103.9 FM de Radio Universidad, porque estará con nosotros el maestro Alberto Arellano Rodríguez, de Servicio Bibliotecario del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades. Así que ya saben, en el próximo programa, todas las dudas que tengan sobre la biblioteca del campus se las podemos resolver aquí en su programa Voces Universitarias. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Voces Universitarias Wadi, en Twitter @vocesuni, y ahí pueden dejarnos sus comentarios sobre qué les pareció el programa. Mi nombre es Hazel Balán y espero que sigan disfrutando de esta agradable semana. Fue un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Yo soy Gabriela Pérez y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles aquí en su programa Voces Universitarias y los invito a continuar disfrutando de la programación de Radio Universidad. La Universidad Autónoma de Yucatán, Coordinación de Cultura y Radio Universidad presentaron Voces Universitarias. Coordinación General, Dr. Felipe Cowó Jiménez. Producción y dirección, licenciada en Ciencias de la Comunicación, Gloria Imelda Pérez Godínez. Guión y conducción, Gabriela Pérez y Hazel Balam. Postproducción, Gregorio Ordaz y Ami Alvarado.